A continuación, escuchamos el programa Cuidando Nuestra Salud Mental, un programa producido por Asisam y Arpas. Bienvenida y bienvenido. Muy buenos días, gracias por sintonizar nuevamente su programa Cuidando Nuestra Salud Mental. Este día vamos a abordar un tema muy importante, como lo es, aparte de la salud mental, pues cómo enfrentar una crisis, con nuestro invitado Nelson Flamenco, psicólogo con experiencia en el trabajo de la salud mental de Asisam. Nelson, muy buenos días, bienvenido a Cuidando Nuestra Salud Mental. Buenos días, Verónica, y buenos días a todas las personas que nos puedan escuchar y que nos puedan ver. Nelson, para preguntarle acerca de qué es la salud mental desde el ámbito científico. Y ciertamente nosotros que trabajamos en el campo, en las comunidades, los niveles, nos gusta citar un poco el concepto que tiene la OMS sobre la salud mental. La salud mental es un estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus propias capacidades para afrontar las tensiones normales de la vida. Es una definición general sobre la salud mental y nos da ciertas ideas, pero bien concretas. Primero es que es un estado, no es un estado estático, puede cambiar y ciertamente no es una condición personal o no solo personal, porque la salud mental es un proceso histórico en donde nos afecta toda nuestra historia personal, pero también nuestra historia de país, de sociedad, de la cultura, y también es un producto en general de nuestra sociedad. Entonces, aquí hay algo importante que hay que decir, que en tiempos de pandemia, todo este bienestar, toda esta relativa armonía se afecta. Una persona con salud mental es capaz de poder hacer actividades productivas, poder dar un aporte a la comunidad. Es decir, una persona con salud mental no es como egoísta, ¿no? No se centra en la individualidad. En términos generales, creemos que el concepto de salud mental es bastante acertado. Tenemos bastante o algunas diferencias, sin embargo, nos permite tener un entendimiento básico. Ante esto de la pandemia del COVID-19, Nelson, ¿cuáles son las crisis o qué comportamientos pudo haber tenido una persona en el cual, pues, dentro del confinamiento o a raíz de la pandemia del COVID-19? Los comportamientos ante una crisis son bien variados y múltiples realmente. Y no solamente hablamos de síntomas. De hecho, en este espacio no quisiéramos centrarnos solamente en los síntomas, porque en general una crisis de salud mental es un estado en donde nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de relacionarnos está afectado, está alterado. Y si el concepto de salud mental es un estado en equilibrio, una crisis de salud mental es una alteración de ese equilibrio. Si la salud mental es tener una actividad productiva, en una crisis de salud mental, esa actividad productiva que nosotros tenemos y de aporte a la sociedad está alterada. Entonces, hay varios comportamientos que queremos identificar que son característicos en una crisis de salud mental. Ahora vamos a compararlo con la gripe. ¿Por qué? En la gripe hay dolor de cabeza, acción y secreciones nasales. Esos son comportamientos que antes no teníamos, pero al mismo tiempo la gripe nos debilita y la gripe hace que nosotros perdamos ciertas capacidades y ciertos recursos. Por ejemplo, nuestro ánimo no es igual, nuestra capacidad de querer hacer algo o trabajar no es igual, nuestra voluntad realmente nos quedamos sin ánimos. Entonces, en la crisis de salud mental también hay comportamientos que se presentan y que no siempre son síntomas desde el punto de vista clínico, Verónica. Por ejemplo, los comportamientos típicos de tristeza y llanto de manera incontrolada. Hay una enorme preocupación, ¿verdad? Hay nerviosismo,
como en algún momento yo sentí. Hay irritabilidad, reacciones exageradas y a veces imprevistas. Hay ciertas obsesiones que uno tiene, por ejemplo, por el aseo, o sentirse incluso perseguido. En aquel tiempo eso fue muy normalizado, sentirse vigilado y perseguido. Hay cierto olvido de las cosas que son parte también de las crisis. La pérdida de nuestro aseo personal, ¿verdad? En general, un comportamiento típico. Hay un descuido en la forma como uno tradicionalmente o comúnmente a veces comemos mucho y a veces no comemos. Se da este tipo de comportamientos que clínicamente los conocemos como trastornos anoréxico y bulimia. Bueno, el insomnio es común en este tiempo, ¿no? Entonces, hay comportamientos que en el tiempo de pandemia nosotros no presentábamos, pero se presentaron en ese entonces. Pero también hay capacidades que en una crisis de salud mental disminuyen, Verónica, como por ejemplo la capacidad de enfocarse y concentrarse, la capacidad de trabajar, la capacidad de relacionarse con las demás personas. De hecho, estuvimos aislados, como ya dijiste, 4 meses. Nuestra red de contacto se vio bloqueada, ya no nos comunicamos de la misma manera. ¿Qué podemos hacer ante o para evitar o para manejar también las crisis de salud mental? Sí, una crisis depende de sucesos externos. Hay sucesos precipitantes que la generan. Eso es algo que uno debe de comprender muy bien. Y ciertamente aquellas formas habituales que uno hace para resolver problemas cuando uno está en un estado de crisis no funciona, ¿verdad? Por eso que a veces a uno suelen decirle a algunas personas que no te ahogues en un vaso de agua, por ejemplo. Porque uno da la impresión que ante una crisis uno dimensiona que la situación es mucho más grave, pero las crisis son temporales, Verónica, es decir, no son eternas. Suceden y son una respuesta al estrés que nosotros estamos experimentando. No hay nada malo en experimentar una crisis de salud mental. Le da a cualquier persona, no importa su condición ni su género. Y incluso tú mencionabas anteriormente que también a los niños, pues tanto hablamos de crisis de salud mental leve, no estamos hablando de casos de hospital psiquiátrico. Por poner un ejemplo extremo, una de las necesidades más básicas en salud mental es sentirse escuchado, pero en verdad la persona necesita expresarlo sin temor que la persona que está escuchando le va a juzgar. De lo contrario, no funciona. Entonces, hay que atender esa necesidad que todas las personas y seres humanos tenemos, escucharnos. Y puede ser alguien, no necesariamente un profesional, porque recuerda que estamos hablando de crisis leves. Puede ser el amigo, puede ser la amiga, el vecino, el compañero, puede ser por teléfono, ¿por qué no? Virtualmente. Pero hay que expresar aquellas angustias y aquellos temores, aquellos miedos que uno tiene, porque las cargas compartidas, Verónica, son más livianas. Y ciertamente la persona que no expresa a través de sus palabras su angustia, la va a expresar a través de enfermedades físicas. Queremos cuidar la salud mental, hay que aprender a expresarnos. Lo que nuestra cultura nos ha negado es llorar. Pero llorar es una necesidad y hay que naturalizarlo. No sucede nada malo con que uno llora. Suceden muchas cosas raras cuando uno no lo hace. Hay otras medidas que tienen que ver con otras alternativas que nosotros creemos que funciona, como leer, también ver una película, hacer ejercicios. Algo bien importante como para poder restablecer nuestro equilibrio y recuperarnos de una crisis es cuidar un jardín, cuidar una planta. ¿Quién no puede cultivar una planta o regar su jardín en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis? Eso ayuda a restablecer un poco
nuestro equilibrio. Que efectivamente, pues el cuidado de algo en especial como una planta, como algo que hacer dentro del hogar, también no se debe considerar como un oficio, sino como una terapia en la cual pues uno pueda manejar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias también y con gusto vamos a acompañar en los próximos programas. Soy Verónica Blanco, que tengan un buen día.